Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de manera de pensar. No os asustéis al escuchar que el día del Señor está cerca. Así se afirme que es una revelación o una enseñanza, o citen alguna carta atribuida a nosotros. Dándole la más cordial bienvenida, le invito este día a que estemos haciendo una reflexión sobre este interesante tema, el día de Jesucristo y el día del Señor, dos eventos distintos del tiempo final. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de Jesucristo, o el día de Cristo, o el día del Señor Jesús, también aparece en la Biblia con esos nombres. Y quiero, antes de seguir el desarrollo de esta reflexión, dejar en evidencia, lógicamente, la dificultad que encierra para nosotros los hispanohablantes, los que hablamos español, algunas traducciones que vienen del griego, del hebreo, en la Biblia. Y en este caso, usted podría decir, bueno, pero es que el día de Jesucristo es el Señor, es el mismo. Pero en la palabra de Dios hay una clara diferenciación o distinción entre lo que significa el día del Señor Jesucristo y el día del Señor. Son dos eventos distintos y vamos a verlo rápidamente, así que le voy a pedir que esté estos pocos minutos allí con nosotros para que tengamos claridad al respecto. Y siempre recordándole que hay temas que son difíciles a veces de entender, de interpretar, pero nosotros lo hacemos siempre motivados por tratar de estar en la verdad y con la capacidad también de, si hay algo errado y algunos nos hace ver el error, lógicamente toca reconocer, como he visto ese ejemplo en hombres de Dios muy instruidos en la palabra, que han reconocido errores de interpretación. Así que solamente nos anima a eso, a querer llegar a la verdad interpretativa de la palabra de Dios. Bueno, iniciando ya en materia, la palabra del Señor nos dice y nos enseña que el día de Jesucristo tiene que ver con el rapto de la iglesia, tiene que ver con salvación, tiene que ver con su iglesia, con su pueblo. Eso es claro. Y el día de la ira del Señor, el día del Señor tiene que ver lógicamente con el día de la ira de Dios. Es tiempo de juicio, de ira, de condenación. Así que hay diferencias sustanciales, diametrales, en estos dos eventos. En el día de la ira del Señor y el día de Jesucristo. O sea, hay unas diferencias entre el día de Jesucristo y el día del Señor. Así que, por favor, no se nos confunda. Cuando se dice el día de Jesucristo, se está refiriendo a la venida de Jesucristo por su iglesia, más exactamente al rapto o arrebatamiento. Ese es el día de Jesucristo. Los cristianos estamos esperando la venida de Cristo por su iglesia, lo que se conoce como el rapto. Eso lo esperamos los cristianos. La segunda venida de Cristo, que es para juicio, para el ardor de su ira, para condenación, no es para los cristianos. Eso es lo que nosotros evitamos, que no lleguemos a eso. Ahora, hay dos características, o hay más características del un día y otro. El día del Señor Jesucristo, el día de Jesucristo es para salvación, es expresión del amor de Dios hacia su pueblo. Y el día del Señor es un día de juicio, de condenación. Ahora, se dice un día, pero eso es un periodo de tiempo que no se sabe exactamente cuándo es.
quiero hacerme entender que tengamos claridad al respecto, porque sé que los términos en español se tienden a confundir o significar lo mismo. Tenga presente, voy a repetirle más lentamente. El día de Jesucristo o el día de Cristo es relacionado con el rapto de la iglesia, con salvación. El día del Señor es el mismo día de la ira de Dios. Tiene que ver con su segunda venida, tiene que ver con juicio, tiene que ver con ira, con condenación. Esas son las dos diferencias bien fundamentales. Y repito, los cristianos esperamos el día del Señor Jesucristo, el día de Jesucristo, para irnos en el rapto de la iglesia. Ahora, ¿cuándo comienza el día de la ira de Dios? Que es día de condenación, día de juicio. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. El 12 dice: miré cuando abrió, está hablando de los 7 sellos, este es el 6º sello. Los sellos son eventos que van a suceder en el tiempo final. Aún la iglesia estará cuando estos sellos comiencen a abrirse. Y precisamente lo que entendemos es que después del 6º sello, la iglesia no estará, porque ahí se desarrolla, se manifiesta la ira de Dios, y la iglesia no pasará la ira del Señor. Eso está claramente expresado en la palabra del Señor. No hay que interpretarlo, sino que está claramente dicho que la iglesia no pasará la ira. Los creyentes no estaremos bajo ira del Señor. Miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como un vestido de luto, dice Silicio, la versión Reina Valera. La luna entera se volvió como la sangre, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar delante de él? Aquí está diciendo claramente que cuando se abre el 6º sello es cuando llega el gran día de la ira del Señor. Ahí comienzan los juicios. Comienza el Señor a acabar con toda la maldad, a aniquilar al enemigo, a sus enemigos, Satanás y sus huestes que tiene esparcidas sobre la faz de la tierra, y los vencerá. Pero también las personas que estén en ese tiempo sufrirán consecuencias, porque serán tiempos difíciles, tiempos de calamidad, de angustia, de sufrimiento. Eso es lo que se dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis estimados hermanos, nosotros esperamos al Señor Jesucristo para salvación en el rapto de la iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, muy conocido este pasaje, versículo 13. Dice: pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, en el versículo 1 del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, sigue ahora hablando, después que habló el Señor de la venida, del arrebatamiento de la iglesia, ahora comienza a hablar del día de la ira del Señor, el día del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones que tenéis necesidad, hermanos, no
que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y le dice a su iglesia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros, y sigue diciendo la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean la diferencia bien grande entre el día de Jesucristo y el día de la ira del Señor. El Señor está diciendo: yo no tengo a mi iglesia para que pasen, no los he puesto para la ira, sino para alcanzar salvación. Pero a los que no han creído en el Señor, los que abiertamente han rechazado el plan de salvación del Señor, sí sufrirán la ira de Dios. Serán tiempos, como dije, bien angustiosos, difíciles. Entonces, la palabra del Señor es clara al respecto. Y está diciendo que la venida del Señor por su iglesia es una venida, se puede decir, silenciosa. El rapto, eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Personas desaparecerán y no se verá ninguna otra señal, sino que las personas se han ido. Pero cuando viene el Señor en su segunda venida para traer juicio, el ardor de su ira y para la condenación del mundo pecador, eso dice la palabra: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá igual a un ladrón en la noche. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces de repente le sobrevendrá destrucción, como le llegan los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Ahí está claro. Bendito sea el nombre del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, sigue diciendo. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Los elementos del mundo arderán y serán reducidos a ceniza, y la tierra junto con todo lo que hay en ella será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, conviene que nuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Pero, mientras esperáis con ansia la venida del día de Dios, ese día los cielos arderán y serán destruidos, y los elementos se derretirán por el calor del fuego. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Son claras estos dos eventos bien diferenciados. El uno vendrá de una manera silenciosa, alguien dice secretamente, será el rapto de la iglesia. El otro, que es para juicio, vendrán, habrá estruendo, habrá destrucción, habrá fuego. Mire lo que ya está sucediendo a nivel mundial. Eso es algo, una alerta que el Señor está haciendo. Y no estoy diciendo que esos sean juicios de Dios, porque los juicios de Dios comenzarán después del sexto sello que habla Apocalipsis. Estamos bajo la gracia y Dios permite que el enemigo pueda hacer daño, desarrolle su maldad, trate de confundir aún a los entendidos en la palabra, pero el juicio de Dios comenzará después. Estamos bajo la gracia y las cosas malas que suceden es por el pecado del hombre y porque Dios, en su soberanía, permite que el enemigo pueda actuar con cierta libertad en este tiempo, aún bajo la gracia. Pero la gracia terminará y vendrá el día de la ira del Señor, donde Él aplicará justicia. ¿Y por qué viene esa ira? Porque Dios es justo. Ira significa castigo y el transgresor debe ser castigado. Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, Él, Cristo, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra maldad. Por eso no somos objeto de la ira de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con el Señor. Eso es lo que usted debe tratar, estimado amigo. Reconcíliese con Dios, entre al plan de salvación de Dios. No permita que su vida vaya a condenación, su alma sea condenada. No, acepte a Cristo en su corazón. Eso es la mejor decisión que usted puede tomar. Así que esta corta reflexión es para hacer esta diferencia y que sepa que nosotros los cristianos estamos esperando el arrebatamiento, rapto de la iglesia, que el Señor
vendrá por nosotros. Dios mío, te damos gracias por esta reflexión. Te pido que de manera especial toque la mente, los corazones, el entendimiento de cada persona que ha escuchado esta corta reflexión y también que avive en ellos el deseo de apartarse de pecado, de esperar a Cristo en integridad y en santidad. Dios mío, que nadie tenga que pasar por el día de la ira del Señor, por ese juicio, por esa condenación. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados amigos, como siempre, al finalizar les recuerdo, Cristo viene pronto, de que viene, viene. Puede ser dentro de poco, 10 días, 1 año, 10 años, no sé cuánto, la palabra del Señor no nos dice, pero las señales se están dando y cada vez son más evidentes. Así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.